El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, lo rectifica el Señor, ¿verdad? Nosotros adoramos a un solo Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Entonces es uno, nosotros adoramos a un solo Dios. Juan 17:3, por favor. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a Jesús, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Jesús se está refiriendo ahí a quién. Al Padre, ¿verdad? Exactamente, hermano, al Padre, ¿sí? Al Padre en ese sentido, ¿verdad? Otros pasajes que vamos a encontrar monoteístas, por ejemplo, Romanos 3:30, hermana Yomana, Romanos 3:30, hermana, ¿cómo se llama tu tía? Paz, hermana Paz, Santiago 2:19. ¿No trajo Biblia? No trajo Biblia, acá le presto una. Me quedo sin la mano apuntar. Es que dice, voy a anotar en la casa, yo lo leo con calma. Bueno, entonces, hermana, usted no trae tampoco, ¿verdad? No, hermana Josefina, Santiago 2:19, Santiago 2:19, y hermano Héctor, 1 Corintios 8:4. ¿Sí? Ahora sí. A ver, Romanos 3:30. Ajá. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está, ¿verdad? Vemos, todos estos pasajes nos van a recalcar que Dios es uno, ¿sí? Sí. Santiago 2:19. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está, ¿verdad? Hasta el mismo Satanás cree que Dios es uno. Amén. Primera de Corintios 8:4. 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí está, ¿verdad? Y por último, Primera de Timoteo 2:5, por favor, que ya no nos dio para repartirlo a alguien más. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Ahí mismo está diciendo que es uno. Así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y fíjense cómo especifica la palabra Jesucristo hombre, su lado, ¿verdad? Su humanidad en ese sentido. Entonces nosotros vemos en el Evangelio de San Juan 17:3, que ya lo leímos, y en estos pasajes que también dan referencia al Padre. Todos estos pasajes son en referencia al Padre, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? El credo apostólico más antiguo dice, ¿verdad?, que Jesús fue engendrado desde la eternidad por el Padre. Vivió siempre en el seno del Padre y fue engendrado por el Padre desde la eternidad. Por lo tanto, en ese mismo efecto, Jesús no tiene principio ni fin, porque siempre ha existido en el seno del Padre. Amén. Entonces, pero parte en ese sentido de la funcionalidad, ¿verdad? Siempre que el Padre en función tiene más primordialidad que el Hijo y que el Espíritu Santo, aunque los tres tienen la misma esencia divina, ¿sí? Y los mismos atributos y los mismos todos, pero en función el Padre es el que tiene la primordialidad, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Nosotros entonces vamos a ver ahora los pasajes, ya vimos los pasajes que hablan del monoteísmo, pero ahora vamos a ver los pasajes que nos dicen que hay más de un Dios, que hay más de tres personas en ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que está en tres personas realmente distintas, puesto que uno, en el Nuevo Testamento se habla de un yo que se dirige a un tú y se refiere a un él. ¿Sí? Vamos a hacerlo en esta plática para que lo entiendan. Yo me comunico con el hermano y él se refiere a otro, ¿sí? Entonces, vemos esa interlocución, yo, tú, él. Vayamos, por ejemplo, a Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14. Versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 16 y 17. 16 y 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, ahí habla de los tres, ¿verdad? Jesús, yo, el Padre, tú, y Él, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces está involucrando a las tres personas ahí, ¿verdad? En esa parte. Juan 17, 21. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está, ¿verdad? El Padre y el Hijo. En este sentido son dos personas las que habla, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento este tipo de interlocuciones, tres. ¿Cuáles otras se les ocurren? Por ejemplo, el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando el bautismo de Jesús, el Padre, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo que desciende sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esas interlocuciones que siempre van a haber. También en el capítulo 14, por ahí del versículo 27 al 29, también está hablando de acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y habla de un paracletos, o sea, del Consolador, ¿sí? Alguien similar a Él, ¿verdad? Y vamos a ir viéndolo, ¿sí? Pero aquí en la Escritura se habla, en la que leímos ahorita, se habla del Padre, uno, que envía al Hijo. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo ahí una coordinación, ¿verdad? El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Cada uno en su función, ¿no? Cada uno en su función, así es, cada uno en su función, ¿sí? El cual a la vez el Espíritu Santo procede del Padre, ¿sí? Procede del Padre. Vayamos, por ejemplo, Juan 3:16, no debemos saber de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera ha dado Dios, o sea, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y lo ha dado. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Dice? Así es. Entonces, ¿quién lo envía? El Padre, ¿verdad? El Padre envía a Jesús. Y aquí algo importante, los judíos que le dicen, tú blasfemas porque te dices Hijo de Dios. ¿Y qué significaba en esos tiempos decirse Hijo de Dios? Tener a la par de Dios. Nunca en la vida nadie, desde el Antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie se nombró Hijo de Dios más que Jesús, ¿verdad? Entonces el nombrarse Hijo de Dios significaba igualdad con Dios. Y eso que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? Job, nosotros podemos ver el libro de Job, y que los ángeles, ¿cómo le llaman los ángeles ahí? Hijos de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué se asombraron los judíos de que Jesús se dijera Hijo de Dios? Porque no era con referencia como se cita en el libro de Job. Jesús lo estaba citando de una manera tal que Él se hacía igual a Dios, ¿sí? Entonces varias veces por eso lo quisieron apedrear, ¿verdad? Y lo quisieron lanzar, matarlo en ese sentido, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver esa parte, ¿sí? Ahora busquemos ya Juan 10:36, ya vean Juan 14:26, por favor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, ¿verdad? En Juan 14, que leímos ya hace rato, Juan 14, 16 y 17, Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo. En Juan 14:26 estamos leyendo que el Padre va a enviar al Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo estas referencias? Está hablando de una igualdad, ¿sí? De una igualdad, fíjense, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Juan 15:26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahí volvemos al punto, ¿verdad? Jesús dice que lo va a enviar, pero ¿de dónde dice que procede el Espíritu Santo? Del Padre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que el Padre obtiene la primordialidad de todo, ¿verdad? La primordialidad de todo. Entonces, por eso es que Él es en este sentido principal. Por eso también Jesús dijo, ¿verdad? En un versículo, el Padre mayor es que yo. Ahí en dos sentidos lo podemos tomar. Uno en el sentido de divinidad funcional y en el sentido de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Es lo que les iba a comentar, que aunque Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios, nunca le quitó lo que el Padre era, ¿no? Siempre le dio la prioridad. Autoridad, la Así autoridad es. que también tenía. Sí, y a nosotros nos enseñó lo mismo, porque, por ejemplo, a nosotros nos enseñó a orar Padre Nuestro. Nos enseñó a orar Padre Nuestro. Nunca dijo, bueno, y van a orar así, Jesús que estás en los cielos, ¿verdad que no? Jesús nuestro. Entonces nos enseñó a orar al Padre. Nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre, ¿verdad? Siempre. Y nosotros vamos a encontrar las oraciones del Nuevo Testamento, Pablo, ¿verdad? Por eso yo levanto mis ojos y oro al Padre. Entonces, esa es nuestra oración, porque así emana la función de la Trinidad, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña, bueno, que ya lo vimos, ¿no? En la cuestión de la familia. El varón no es que sea más que la mujer, es funcionalidad. Dios ha establecido una funcionalidad en el hogar y al hombre le ha dado el liderazgo, ¿verdad? Esa es la parte. Y a la mujer, que la ha puesto de esclava. No es cierto. No, los que ya vieron las conferencias ya supieron la gran responsabilidad que tiene el varón, ¿verdad? Del liderazgo, pero no un liderazgo autoritario, no un liderazgo esclavizante, ¿verdad? Sino un liderazgo de amor, de respeto y de servicio, ¿no? Ese es el liderazgo que Dios pone hacia el varón. Entonces nosotros vemos lo mismo en Dios. Dios pone siempre el ejemplo. Yo, como les digo, cuando la Escritura nos pide algo, es porque Dios casi siempre pone el ejemplo. Cuando Jesús nos pide algo que nos está pidiendo en la palabra, es porque ya Él puso el ejemplo, ya puso el camino. Cuando Él dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, Él lo hizo. Él se negó a sí mismo porque Él era Dios. Y no escatimó, dice Pablo en Filipenses, al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí está, carga tu cruz. Él la cargó, Él cargó todo. Y no solo cuando fue camino al Getsemaní, Él cargó la cruz desde antes, porque varias veces lo quisieron matar, ¿sí? Entonces nosotros vemos esa parte, ¿sí? Amén. Ahora, cada una de estas personas es Dios verdadero, puesto que nadie lo niega del Padre. O sea, del Padre nadie niega su divinidad, ni los judíos, ni cristianos, ni unitarios, ni ninguno, ¿no? Nadie niega la divinidad del Padre. Esa parte no está negada en ningún sentido. En ese estado, el Padre es el Dios por antonomasia, o sea, por excelencia, para que me entiendan. Pero se los digo así para que cuando escuchen esa palabra sepan qué significa, ¿no? Es una palabra teológica, antonomasia. Entonces, significa por excelencia, ¿sí? Por la excelencia. ¿Cómo es la Antonomasia. Antonomasia. Por excelencia. Sí, por excelencia. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, vayamos a Juan 1:1. Esto es con respecto al Padre. Ahora vamos a ver con respecto al Hijo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está, ¿verdad? Y el Verbo era Dios. Aquí hay algo muy importante, y estuve escarbando porque la vez pasada que nos enseñaste lo de los testigos de Jehová, estuve viendo ahí, analizando en la Biblia interlineal y todo. También hay detalles en nuestra traducción en otros, y vamos a verlo. Pero lo importante aquí es por qué aquí sí se está refiriendo a Dios en cuanto a sentido de divinidad. Y vamos por favor a Hechos 28:6. Hechos 28:6, porque es la misma palabra griega. Es la misma palabra griega. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente,
Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí sí aparece en nuestra Biblia un, pero resulta que en el griego no está ese un. Y lo vi en varias versiones y existe ese un también. Entonces, de ahí se agarran los testigos para decir que sí pueden poner el un en Juan 1:1, ¿verdad? Entonces, aquí es bien fácil, pues, rebatirles una cuestión. Y por eso tenemos que ser muy críticos. ¿Quién está escribiendo Juan 1:1? Juan 1:1. Pues. ¿Quién lo escribe? Sí, El apóstol Juan. Bueno. El apóstol Juan. Es que luego pasa que lo escriben otros y no se ponen. El apóstol Juan lo escribe, ¿no? ¿Juan qué era? Sí, apóstol, sí, pero ¿qué era de nacionalidad? Judío. ¿Sí? Los judíos, ¿qué eran por naturaleza? Por enseñanza desde pequeños y todo. ¿Eran qué? En cuanto a divinidades. ¿Eran qué? Monoteístas. Sí, un solo Dios. Entonces, aquí un judío está poniendo que el verbo era Dios. Poner eso para un judío era absolutamente ilógico. ¿Sí? Absolutamente ilógico. Mas sin embargo, en Hechos 28:6, ¿quién le da esa definición a Pablo? En Hechos 28:6, ¿quiénes son los que dicen que es un Dios? Eran los que vivían en esa isla. Los paganos que vivían en esa isla, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Acá, gente, en Hechos 28:6, gente acostumbrada al politeísmo. ¿Sí? Por lo tanto, para ellos decir un Dios, cualquier cosa. Es más, recordemos cuando Pablo predicó en el Areópago, ¿no? Que decía, veo que sois muy religiosos porque veo que tienen muchas estatuas de dioses, pero encontré una que decía al Dios no conocido. ¿Por qué habían edificado esa estatua? Porque eran tan religiosos y tan cuestiones que dicen, por si nos falta algún Dios, pues le erigimos esta, ¿no? Al Dios no conocido. Entonces de ahí se agarró Pablo. Por lo tanto, para un gentil pagano, crear otro Dios no era nada imposible. Por eso Hechos 28:6, por eso es que a Pablo le atribuyen eso. Pero en Juan 1:1, que un judío le atribuyera a alguien divinidad, la divinidad del Padre, eso era imposible, inconcebible. ¿Sí? Por eso le podemos decir, oye, pero ¿tú sabes quién está escribiendo aquí? Está escribiendo un judío. No está escribiendo un pagano, está escribiendo un judío. Y el judío le está dando divinidad al Hijo. Los judíos no creían que había semidioses, no creían, como los griegos. Los griegos creían que había semidioses, los judíos no. Los judíos solo creían un Dios, y ahí de arriba en el cielo, además de Dios, estaban los ángeles y Satanás y los demonios por otro lado. Expulsados. Así es lo que creían los judíos. ¿Sí? Pero no creían en semidioses, ¿verdad? Por ejemplo, admiraron mucho a Abraham, admiraron mucho a Moisés, pero nunca les dieron y le atribuyeron divinidad a ellos. Por lo tanto, por eso podemos refutarles en ese sentido, ¿sí? Ahora, dos, que no lo he visto cómo está en la iglesia, en la Biblia de los testigos, pero en nuestra Biblia está, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Yo lo leí y no lo tiene. ¿No? Bueno, yo no vi porque yo estudiaba con los testigos y busqué ese versículo y no lo traía. Mi Biblia de los testigos no lo traía. No, sí. Estaba en blanco, no lo traía. Han modificado mucho su doctrina a raíz de los años. Bien, ya sabes. Para consulta. No, hermano, Potosí, no. No, esta es diccionario. Sí lo traen. A ver, ¿qué dice? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, en el principio la palabra era. Ojo, nosotros tenemos, ¿verdad? En el principio era el verbo, pero lo correcto también tenía que haber sido en el principio era la palabra, ¿sí? Pero fijémonos una cosa, en el principio era. ¿En qué tiempo está era?
presente, ¿no? No. Pasado. Ya era, ya pasó. Pasado, ¿verdad? Pasado. En el pasado. Pasado continuo, porque no es un pasado, no es... No se queda en el pasado. Ajá, no es en el principio fue la palabra, sino en el principio era. ¿Qué quiere decir esto? Este pasado continuo. Quiere decir que antes de que existiera el principio, ya existía la palabra. Ya era la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa palabra tiene eternidad porque existió antes del principio. Y si alguien me dice, no existió antes del principio, no. Entonces tú me dices que fue creado, sí. Entonces fue creado después del principio y por lo tanto tu Biblia se está contradiciendo, ¿verdad? Porque en el principio era, o sea, ya existía la palabra. El 2 dice, y estaba con Dios. Ajá. Y estaba en el principio con Dios. Así es. O sea, la palabra estaba en el principio con Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esa comunión. Era, pasado, ¿verdad? Entonces está teniendo desde el pasado, existe esa palabra, tiene una comunión con Dios y luego dice, y era Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Y eso se lo estoy dando para refutar inclusive a los testigos y a los unitarios, porque también los unitarios dicen, no, es que uno es Jesús es el mismo, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Pero aquí podemos ver que Juan está haciendo una distinción, y la está haciendo tanto que cuando Juan dice, y la palabra estaba con Dios, ahí en el griego le pone un artículo, o teos, ¿sí? H-O, teos. ¿Para qué? Para que se pueda distinguir en lo siguiente que va a decir. Que se distinga que es una persona diferente a lo que va a decir, porque después va a decir, y la palabra era Dios, y ahí nada más pone teos, ¿sí? ¿Qué está haciendo Juan acá? Haciendo diferencia entre este teos de acá y este teos de acá. Entre el teos de estaba con Dios y era Dios, entre esos dos. Si no le hubiera puesto artículo, pudiera haber habido ¿cómo se llama? Una confusión, ¿verdad? Pero Juan, guiado por el Espíritu Santo, le pone ese artículo para que entendamos que hay una diferencia entre personas, ¿sí? Una diferencia, ¿sí? Entonces, ahí también los unitarios caen por su propio peso, ¿sí? Porque esa palabra estaba en comunión con un Dios diferente, ¿verdad? Con una persona diferente, más bien dicho, una persona diferente que es Dios. Y después Juan establece que esa palabra misma era Dios. Entonces, esa palabra está en comunión con Dios y a la vez esa palabra es Dios, ¿verdad? Entonces, así es. Principio era y después estaba y al final es. Así es. Sí. Okay. Luego, pues ya vimos al Padre, ya vimos al Hijo. Ahora, el Espíritu Santo es también Dios verdadero. Vamos ahora nada más a citar Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y bendita, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y dice, no has mentido después, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Está dándole divinidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Está dándole divinidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, cuando ya desglosemos, en la siguiente clase que vamos a desglosar las personas, vamos a ver al Padre, vamos a analizar al Padre, vamos a analizar al Hijo y vamos a analizar al Espíritu Santo, ¿verdad? Escrituralmente, vamos a ver más citas que corresponden a todo esto, ¿verdad?
¿Sí? Entonces, baste con eso para entender esta parte, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es Dios mismo en base a lo que dice Pedro, ¿verdad? En Hechos 5, 3 al 4. Las tres personas son un solo Dios, puesto que las tres comunican indivisiblemente en todos los atributos que pertenecen a la divinidad. Aquí vemos que uno, el Hijo y el Padre son un mismo ser individual. Son un mismo ser individual. Juan 10, 30, por favor. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Fíjense, ahí el griego para uno es en, H-N, ¿sí? Que es un neutro, no es un masculino, es un neutro. ¿Esto qué quiere significar? Que no está hablando de una persona. Ojo, no está hablando de una persona, sino de una sustancia, un ser, ¿sí? Un ser, ¿sí? Es un artículo neutro, está hablando de un ser, ¿sí? De una sustancia, pero no de una persona, ¿sí? Es como cuando nosotros utilizamos el lo. Para una persona utilizamos el él, ¿no? Pero para cuando algo no es una persona, sino es un ser, utilizamos lo, la, ¿sí? Normalmente. Entonces, aquí en el griego, ¿verdad? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice gen sumus, uno somos. O sea, una sustancia, pero a la vez plural. Una sola sustancia, pero que hay pluralidad. Un solo Dios, tres personas. Sí, porque dice uno y después se usa la palabra somos. Somos, así es. O sea, juntos pero no revueltos. Juntos. Así es, ¿verdad? Juan 10. Y aquí, excelentemente, el Espíritu Santo inspira esto porque posteriormente a la partida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se empezaron a levantar varios embates que ya lo vimos en la primera clase, y uno de ellos fue Sabelio. Y Sabelio refutaba todo esto, ¿verdad? La cuestión de la Trinidad, pero con este solo versículo tronaron a Sabelio con el en sumo, ¿sí? Porque es un artículo neutro, ¿sí? No es un artículo de persona, ¿sí? Por eso el Hijo solo puede hacer lo que ve hacer al Padre, pero el Padre no juzga sino por el Hijo, lo cual no impide que todo lo que el Padre hace también lo haga el Hijo, ¿sí? Juan capítulo 5, versículos 19 al 22. 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjense, algo bien importante. Son funcionalidades y es un poco revueltito, pero al final vamos a resumirlo aquí en esto. ¿Qué dice Jesús? Todo lo que el Padre hace, lo puede hacer el Hijo, ¿sí? Ahí es algo bien importante. ¿Qué atributo tiene el Padre que todo lo puede hacer? ¿Cómo se le llama? Omnipotencia. Omnipotencia, ¿verdad? Es omnipotente. Y entonces, si todo lo que puede hacer el Padre lo puede hacer el Hijo, ¿qué es el Hijo también? Omnipotente. No hay un solo ángel en el cielo que sea omnipotente, ni Satanás, ni sus ángeles son omnipotentes, ¿sí? Por lo tanto, aquí Jesús se está poniendo en igualdad de deidad que el Padre, pero en funcionalidad. Por eso, ¿verdad? Todo lo que ve hacer al Padre, lo hace el Hijo. Funcionalidad, primero el Padre tiene que actuar y después el Hijo, ¿sí? Eso es funcionalidad, ¿sí? Pero por eso Jesús aclara, ¿verdad? Todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Igual, ¿verdad? Por igualdad, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros en esta parte. Vamos a Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está, ¿verdad? Y en este sentido se tiene que tomar lo que vimos, funcionalidad, ¿verdad? En función, el Padre le cede al Hijo, ¿sí? ¿Y por qué? También tenemos que verlo en este punto. ¿Qué es el Hijo? Es la palabra de Dios. Eternamente es la palabra de Dios,
¿sí? Es el Logos de Dios, ¿sí? Hay dos palabras, bueno, hay tres palabras, una no tiene nada de sentido, pero hay dos palabras que suenan mucho en el griego para definir palabra. Uno es rema, que lo utilizan mucho los carismáticos. Es que me vino el rema, ¿no? Pero el rema no es otra cosa que la palabra que tú dices, ¿sí? La palabra que dices, eso es el rema. Lo que se pronuncia. Sí, lo que se pronuncia, que se te vino y lo pronunciaste. Ay, quiero un aguacate, eso es rema, ¿no? Eso es rema, así de sencillo. Pero el logos era algo muy profundo para los griegos, que involucraba la actividad del pensamiento mismo del ser, ¿sí? Y que se expresaba mediante una palabra, ¿sí? No solo era algo, una ocurrencia, era la expresión misma de la mente del ser, ¿sí? Era tan profunda que los mismos griegos filósofos reconocían que no podían explicar a profundidad esa palabra, ¿sí? Entonces, esa es la palabra que agarra Juan para que entendamos que Jesús es la palabra de Dios. Pero no solo es una palabra que Dios exhala, sino es parte del mismo ser de Dios. Entonces, en ese momento, Jesús es que el Padre, pongámoslo así, crea su actividad pensadora, y el Hijo activa la palabra en la función de la Trinidad, activa la palabra, y el Espíritu Santo cumple su función de ¿qué? De hacer ejecutiva esa palabra. Es el orden de la Trinidad. Esa función tienen y van guardando ese orden ellos mismos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, ¿sí? No sé si hasta aquí íbamos bien, ¿alguna duda? ¿Sí? Otra vez, por favor, repita eso. Ahí está grabado en el video. Ahí está grabado en el video. Ahí, por favor, lo ve y lo repite todas las veces que quiera. Son 50 pesos.